Televisión Educativa. Ya estamos con usted para poner un tema a la luz. Mire, hoy vamos a hablar de cultura de paz y vamos a hablar de mediación. Más o menos por allí en los 80s se empezó a hablar muy fuerte de estos temas, del tema de mediación. Ahorita nos dirá nuestro invitado si el tema ya se trataba antes, pero si mal no recuerdo, aquí en México, en el país, en los 80s, la mediación se pone así como que en boga porque empieza a darse la necesidad de mediar, para llegar a buen término a un conflicto. Por ahí decían en mi pueblo que los pleitos ni ganados son buenos. Precisamente, eso es la mediación. Y para hablarnos de esto más a fondo, se encuentra con nosotros el doctor Jorge Pesqueira Leal. Él es coordinador del Instituto de Mediación y que también nos va a invitar a un congreso internacional de mediación y cultura de paz. Bienvenido, doctor. Pues muy bien, gracias aquí, muy contento y bueno, con toda la disposición para charlar sobre un tema tan apasionante como es la construcción o la edificación de cultura de paz y cuáles son los medios o las herramientas idóneas para que esto pase, sobre todo en tiempos tan difíciles como los que nos encontramos, donde todo indica que hay más propensión a resolver nuestras diferencias a través de actos unilaterales a la fuerza, en lugar de utilizar el diálogo como medio que nos permita solucionar las diferencias que surgen en el día a día, ya sea en la familia, en la escuela, en el barrio o en otros contextos, ¿no? O sea, la mediación tiene la virtud de generar condiciones para que las partes en conflicto logren una conexión positiva y en ese interactuar donde un tercero aparece para evitar que se alteren y que rompan con la comunicación, logran encontrar una solución que les permita, si tienen una relación preexistente, les permitan continuar, pero relacionándose de manera distinta, no de la misma forma en que lo hacían con anterioridad. La mediación permite crecer, se puede decir, como ser humano, y facilita y genera condiciones para que aprendamos en casa, en el lugar donde nos encontremos, aprendamos a resolver nuestras diferencias. Mediación y negociación, ¿pueden ser sinónimos, doctor? Bueno, es muy parecido porque en la negociación dos personas que atraviesan por una situación crítica o que tienen una diferencia, que no miran de la misma manera una situación y entonces se produce un conflicto, intentan resolverlo por ellas mismas. Pero cuando fracasan, por distintas razones, no logran encontrar una solución en el diálogo, en la conversación uno con el otro, entonces se puede tocar la puerta a un tercero para que esa persona aparezca en escena y con las habilidades que tiene, con los conocimientos que ha adquirido, logre establecer de nuevo la comunicación y ahora genere condiciones para que no se rompa como ya sucedió en la negociación. Entonces, la mediación es una forma de negociación en la que aparece en escena una tercera persona, varón o mujer, que es experto o experta en los conflictos y cómo facilitar la solución de los mismos, y por lo regular, en ese contexto, las partes no solo logran solucionar sus diferencias, sino que aprenden que hay una manera distinta de comunicarse, de dialogar, de escucharse, y esto va para bien del espacio en el que se convive. Si es la familia, pues mejoran las relaciones al interior de la familia, porque han aprendido a través de una mediación familiar que se pueden comunicar de otra manera y no terminar, como se dice vulgarmente, perros y gatos, en una diferencia en la cual pues a quien afectan no solo es a ellos mismos, sino a su descendencia, que tiene un mal ejemplo en la forma en que sus padres
o parientes adultos se están relacionando. Entonces, en un juicio de divorcio, por ejemplo, el mediador aquí es el abogado, porque en lo que se entienden estas dos personas, las pláticas, pláticas de conveniencia o pláticas de ajuste que se hacen antes de un divorcio, Sí. el abogado ahí está, esperando que estas dos personas se arreglen. Bueno, con frecuencia el abogado tiene más disposición para la confrontación, es decir, Ajá. para que contiendan las partes en conflicto, porque de esta manera su caso se prolonga y económicamente le significa un ingreso mayor. Pero la ley en México y en Sonora establece que el juez hará del conocimiento de las partes en conflicto que pueden acudir a un centro que existe en el mismo sistema de justicia donde pueden conciliar o mediar y puede o no estar presente el abogado. Y ese tercero mediador es un funcionario del sistema de justicia. También puede ser un particular que ayude a las partes a construir un convenio y presentárselo al juez. Pero cuando se plantea un juicio de contención, es decir, de enfrentamiento, como una especie de batalla, entonces en esos casos el juez alerta a los contendientes para que aprovechen la alternativa de solucionar a través del diálogo su diferencia. Y si no lo logran, entonces continúa el juicio, la contienda, y ya será el juez, una persona extraña al conflicto, quien decida quién gana y quién pierde. Claro, existe el riesgo de que el juez llegue a una conclusión errónea porque el juez va a tomar información que se le provea por las partes y esta puede ser verdadera o falsa. Por eso es recomendable que en un conflicto las personas que lo generaron busquen cómo resolverlo, porque no se pueden engañar una a otra, porque ellos son los actores, los protagonistas, los que generaron el conflicto, y no se pueden engañar diciendo yo te dije o esto pasó, a diferencia de en el caso del juez, al que sí se le puede hacer una afirmación que no se corresponda con la realidad. Okay. Vamos a todo esto porque la palabra mediación, pues es una palabra que de un tiempo para acá se conoce mucho, se habla mucho de ella, Sí. Y el mediador es una figura que aparece también de un tiempo para acá. Estoy bien, en los 80s más o menos. Podemos situar ya configurada como una metodología, ¿verdad? Podemos señalar a nivel mundial los años 80, ¿no? Cuando hay cierta efervescencia derivada de la inconformidad, de la insatisfacción de los ciudadanos con sus sistemas de justicia. Y esa inconformidad lo mismo surgió en Francia, en España, que en Estados Unidos, que en México o en Argentina. Es decir, el ciudadano paso a paso, y de alguna manera en esa década hay una coincidencia en esa sensación de que la justicia adversarial, es decir, cuando un juez decide quién gana y quién pierde, no es la mejor alternativa para las personas en conflicto, porque se prolonga mucho tiempo, por lo que cuesta, porque en ocasiones no se le da la razón a quien la tiene, y entonces se comienza a pensar en este tema de, bueno, mecanismos o fórmulas distintas a la justicia adversarial, a la justicia de contienda, y ya en los 90s, en el caso de México, y en particular en Sonora, comienza un movimiento dentro de nuestra máxima casa de estudios, nuestra alma mater, la Universidad de Sonora, ¿verdad? Y luego con el tiempo con el Instituto de Mediación de México, que se crea también aquí en Hermosillo, y todo esto con el propósito de diseminar y mostrar en el país las ventajas que tienen las vías colaborativas de solución de conflictos. Se puede decir que somos pioneros en Sonora
del desarrollo de la mediación mediación. en nuestro país. Y es que los 80s es significativo porque las revueltas que comienzan por allá en los 60s, los 70s, pues para los 80s, aparte de que ya está terminando un siglo, de que ya están en las últimas décadas de un siglo y vamos a entrar a uno totalmente nuevo, los jóvenes estos que venían con esa inconformidad, en los 80s ya eran más adultos, más Así maduros, y comienza el cambio y comienza a verse la necesidad de la figura mediadora a nivel mundial. Por esto también mediación y cultura de paz van muy de la mano. Va muy de la mano e incluso algo muy interesante, poco explorado, pero que en un libro que escribí que se llama Mediación Asociativa y Cambio Social, el arte de lo posible. En esa obra, muy interesante porque plantea cómo la injusticia social endémica en el planeta, ¿no?, puede ser conjurada, si se le puede llamar así, a través de vías colaborativas de solución de conflictos. Porque el tema central en los conflictos está en cómo nos relacionamos. Y regularmente las personas que viven en la marginación, en la exclusión, y en consecuencia en la pobreza, son familias o personas que viven conflictos superficiales, banales, poco relevantes, y los convierten en parte de su vida. Y se enojan con el vecino y su vida gira alrededor del conflicto con el vecino. O se enojan con un familiar y su vida gira alrededor de ese conflicto, cuando sus auténticos conflictos son precisamente las condiciones de vida en que se encuentran. Entonces, la mediación asociativa dice, pero es muy interesante esto que llamas tú de los 60s y este tema de cambio en la cultura, dice, es necesario que las personas vean cuáles son sus verdaderos conflictos, que volteen a ver dónde están sus verdaderos problemas, que se organicen y accionen para que puedan salir de ese estado de postración que les produce la pobreza que han vivido por generaciones. Entonces, sí es muy importante lo que señalas en cuanto al hecho de que los jóvenes de los 60s reflejaron en los 80s y 90s esta visión de la necesidad de sociedades justas, inclusivas, en armonía con la naturaleza, constructoras y edificadoras de la paz social. Y es que se empiezan a hacer cambios a partir de eso, cambios en políticas públicas y cambios también en maneras de actuar. Por ello es que ya vamos por el 14º Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz, de lo cual nos habla, doctor, después de esta pausa. Claro, con mucho gusto. Pues ya regresamos platicando con el doctor Jorge Pesqueira Leal. Pues la primera vez que yo escuché la palabra mediación, la escuché de la mano de Jorge Pesqueira Leal, que siempre ha sido precursor en nuestro estado de la mediación. Y ahora de este 14º Congreso, pues es un Congreso Mundial de Mediación y Cultura de Paz. Sí, en efecto. Ya, ¿no? Próximamente. Sí, ya próximamente. Y mira que cuando a fines de los años 90 del siglo pasado miramos que las vías colaborativas de solución de conflictos transitaban a paso lento, se tomó la decisión y se hizo una alianza estratégica entre la Universidad de Sonora y el Instituto de Mediación de México, que me honro en presidir. Y de ahí derivó la convocatoria a congresos, ya que históricamente los congresos que generan conocimiento son parteaguas entre una sociedad antes de esos congresos y una sociedad con posterioridad a los mismos. Entonces se inició con los congresos nacionales de mediación el 2001 y para esta fecha pues ya tenemos próximamente, habrá oportunidad más adelante de comentarlo, sobre el 18º o 18º Congreso Nacional de Mediación que se va a llevar a cabo en La Paz, Baja California. Pero el año 2005,
al mirar a un vacío a nivel mundial, ya no nacional, independientemente de que el movimiento mediador lo encontraras en China, en la India, en África del Sur, en Senegal, en Francia, en Alemania, en Argentina o en Chile, el tema es que era necesario crear espacios de encuentro para que las mentes brillantes, esas mentes de personas que pueden proveer conocimientos para que crezca un movimiento que apunta a la construcción, a la edificación de la paz social, se pudiera producir. Y entonces, en 2005 lanzamos la convocatoria a congresos mundiales de mediación. Entonces, con un lema, vía hacia una cultura de la paz. Y desde entonces hemos estado convocando desde aquí de Hermosillo en distintos países, en África, por ejemplo, en Senegal, en Europa, por ejemplo, en Italia, en América Latina, por ejemplo, en Brasil, y así sucesivamente hemos convocado a esos eventos que se han convertido en el espacio de encuentro de expertos de distintas naciones, donde de alguna manera se muestra los avances que en materia de mediación y cultura de paz se han generado en distintos lugares del mundo. Entonces las personas que acuden no solo llevan sus experiencias y conocimientos, sino que además aprenden de otros expertos lo que están haciendo en su país. Es un foro de novedades, por ejemplo. Es un foro de novedades. El foro contempla proyectos exitosos, ponencias, presentación de libros, talleres para capacitarse, foros para que en lugar de las conferencias, quienes hablen sean los que asisten como congresistas. O sea, se les dan espacios a ellos para que se autorregulen y tengan oportunidad de hablar todo lo que ellos quieran sobre aquellos temas en los que ellos han tenido algún logro significativo en su país. ¿Quiénes van, doctor? ¿A quién está dirigido este congreso? Bueno, ¿académicos, investigadores? Obvio, académicos, investigadores, ¿no? A personas que son profesionales de las vías colaborativas de solución de conflictos, lo que nosotros llamamos justicia autocompositiva, es decir, van mediadores, conciliadores, y van expertos en un tema muy importante que nosotros hemos estado trabajando de hace ya 20 años también, que es expertos en justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un nuevo modelo de justicia que aplica a la materia penal, familiar, escolar, de barrio, por ejemplo, cuya esencia es, a través de los procesos restaurativos, cicatrizar las heridas emocionales que generan los conflictos. ¿Va dirigido al tejido social? Va dirigido indudablemente a la sanación del tejido social, del barrio conflictivo, de la escuela con violencia, de la familia caracterizada por relaciones interpersonales de los actores de la familia donde la violencia está presente. O sea, se trata de rescatar a través de mecanismos o procedimientos parecidos a la mediación, pero que no necesariamente son mediación. Tienen otras denominaciones como círculos restaurativos, reuniones restaurativas, juntas restaurativas. Aquí el tema es cómo se complementa la mediación y la justicia restaurativa para que los expertos en solución pacífica de conflictos laboren y generen nuevos conocimientos prácticos, sencillos, útiles, que se puedan operar en el día a día por el ciudadano o la ciudadana que tiene esa necesidad de llevar paz a su hogar, que incluso tiene necesidad de llevar paz a su propio ser. O sea que esto de la mediación, doctor, comienza de lo particular para irse a lo general. Comienzan con la mediación entre dos personas, entre una nación, pero ahora se quiere extender a todo el mundo para que sea una cultura de paz la que estemos viviendo. Sí, y para ello es muy importante
Y hace no mucho tiempo, hace un par de años, escribí un libro que se llama La ciencia de la mediación, en coautoría, y en este libro hablo yo ya de la mediación intrapersonal. Es decir, los grandes y épicos conflictos de los seres humanos no tienen que ver con la diferencia entre la persona y otros, sino que tienen que ver con los conflictos que nosotros dentro de nuestro ser llevamos a cuestas como una carga. O sea que aquí se tienen que poner de acuerdo el yo y el super yo. Y el ello. Y el ello. Así es, del margen, del margen del psicoanálisis, Ajá. ¿no? El yo hace las veces de mediador entre el ello y el super yo, vaya pues, ¿no? O bien del margen de otra corriente de pensamiento psicológico, ¿verdad? O sociológico, estamos definiendo o delineando cómo uno dentro de sí mismo puede apaciguar su mente. Por ejemplo, del margen de las neurociencias, hablamos de cerebro básico, de cerebro límbico y de cerebro cognitivo. Y cómo en un determinado momento podemos apaciguar ese cerebro básico que con frecuencia nos genera o nos ocasiona problemas en las relaciones interpersonales, o ese cerebro límbico donde las emociones negativas se apropian de nosotros, nos colonizan y nos vuelven personas difíciles, complicadas en las relaciones humanas. Entonces estamos en tiempos ahora en los que la mediación intrapersonal, la mediación interpersonal y la mediación colectiva son una realidad, y sobre eso se está buscando cómo proveer a una persona las herramientas para que se apacigüe, para que genere paz interior. No es muy idílico esto, doctor. No es idílico por el hecho de que lo estamos trabajando. O sea, en ocasiones quisiéramos, por ejemplo, que las personas que dicen, y bueno, no es una utopía de la que ustedes hablan, quisiéramos llevarlo a los espacios. Por ejemplo, alguna escuela de Tepito donde hemos trabajado en Ciudad de México, o por ejemplo llevarlos a un reclusorio aquí en Sonora, y que miren cómo está apaciguada la convivencia en ese reclusorio y cómo han crecido como seres humanos personas que fueron secuestradores, homicidas, violadores, cómo han cambiado a través de que les hemos proveído conocimientos y experiencias de cambio en autopercepción y percepción del mundo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si en espacios donde uno dice, por ejemplo, un reclusorio, ¿quiénes se encuentran ahí? Las personas más conflictivas que han tenido una colisión muy fuerte con la sociedad por el tipo de delitos que han cometido, y luego te encuentras con que en esos espacios todo mejora, todo cambia para bien. ¿Por qué? Porque desarrollamos programas dentro de estos espacios. O sea que cultura de paz es el nuevo psicoanálisis. Es muy parecido a ello, porque si tú quieres, y esto en Santo Domingo, en una reunión de expertos en cultura de paz, que no eran mediadores, ¿no? El tema que yo planteé y que fue central es, si vamos a hablar de paz, no vamos a hablar de paz social, porque la paz social es producto de la paz de los seres humanos que configuran el grupo humano. Vamos a hablar de cómo logramos construir la paz interior y cómo de la paz interior fluye una manera de comportarse positiva que no genera disputas, diferencias críticas, y se llega a producir alguna, la persona por su perfil de personalidad tendrá la inclinación a buscar cómo solucionarla a través del diálogo. Si estoy bien conmigo misma, voy a estar bien con los demás y voy a proyectar tranquilidad para mi familia. Exactamente, y si eso sucede, ¿no? Por ejemplo, no solo contigo, sino con las familias del barrio, si eso sucede no solo con un estudiante, sino con quienes integran la vida en la escuela, entonces las escuelas se vuelven pacíficas y democráticas, la familia se vuelve pacífica y democrática, el barrio se vuelve pacífico y democrática, y empezamos a construir de verdad, no de palabra, la paz social. Pues qué interesante, doctor. Pero antes de irnos, pues díganos cómo podemos inscribirnos para ir al Congreso. Pues mira, es que es del 18 al 23 de septiembre el evento en Buenos Aires, Argentina. Hay oportunidad todavía de que nosotros
nos inscribamos. Ahí en el documento que estamos mostrando aparece la página www.congresodemediacion.com y ahí aparecen todos los congresos que se han llevado a cabo, nacionales y mundiales, pero aparece el de Buenos Aires y ahí aparecen las condiciones. Yo le diría a las personas que ahora nos están mirando que si quieren regalar un manjar, si quieren darse cuenta de cómo pueden ser mejores seres humanos, cómo transformar la vida en su espacio y en su entorno inmediato y cómo convertirse en activistas del cambio social, el lugar idóneo es un encuentro en una ciudad maravillosa. Buenos Aires, del 17 al 22 de septiembre. Bienvenidos a este maravilloso encuentro. Es la capacitación y el plus, pues es el lugar donde se va a desarrollar. Así es, la semana completa es lanzarse del trampolín y de cuerpo entero caer al agua y emerger con una visión distinta de la realidad que no tiene connotación religiosa, tiene connotación científica que nos permite mirarnos y mirar el mundo de una manera en la cual nosotros mismos experimentamos un crecimiento maravilloso. Doctor, pues muchísimas gracias. Cuando regrese a Argentina, regresa con nosotros para que nos cuente cómo les fue y hablar de un tema en específico, de esto que es tan amplio, que es la cultura de paz y la mediación. Encantado. Gracias, doctor. Gracias a usted. Dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa. Hasta entonces. A la luz.